Bien, abra su Biblia, acompáñeme por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Repito la cita bíblica, Hechos, capítulo 3, versículo 19. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí dice, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Continúo en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El nombre de esta conferencia es El arrepentimiento nos encamina a Dios. Repito el nombre de la conferencia, el arrepentimiento nos encamina a Dios. Por favor, sígame con atención por esta verdad que le voy a decir enseguida. Toda persona que se arrepiente de su manera de pensar y de sus propósitos, acepta o admite que estaba razonando mal. Además, que sus proyectos o fines estaban equivocados. Y a partir de aquí inicia a pensar, a hacer propósitos conforme a la forma de pensar y querer de Dios, y es como le entrega su voluntad a Dios. Hasta que su servidor no se dio cuenta que prácticamente todo lo que salía de su boca, sus acciones, sus sentimientos y otras cosas más estaban mal, porque estaban haciendo daño a mi prójimo. Hasta que yo no me di cuenta, yo no quise dejar de hacer lo que venía haciendo. Yo no quise renunciar a mis propósitos, finalidades, por lo cual yo hacía o lo que decía o lo que pensaba, etcétera, etcétera. Y hasta que sucedió eso en mi vida, hasta que pasó esa experiencia en mi vida, es cuando yo le entregué mi vida a Dios. Porque yo me di cuenta que el único que me podía cambiar era Dios. No hay otro. Cada uno de los que están en este auditorio en esta mañana, quienes nos ven y escuchan por internet, en tanto no hagan lo que hizo su servidor, que yo se lo dije, porque esa es una verdad. En tanto usted no lo haga, usted no va a cambiar. Ni su genio, ni sus acciones, nada. Usted va a seguir igual y necesita checarse. Necesita por favor checarse, porque no piense usted que porque está en esta congregación o quienes nos ven y escuchan por internet es que es un pastor de sana doctrina. No piense usted que por eso va al cielo. No, ya se lo he dicho varias veces y es por su bien, lo amo mucho. El cristianismo no son rituales, no son ceremoniales. Para ser más explícito, ¿qué es un ritual? Asistir, por ejemplo, aquí a este lugar. ¿Qué es otro ritual? Cantar como cantábamos. Ay, Señor, vengo ante ti, etcétera, etcétera. Solo tú me puedes cambiar. ¿Y qué dice Dios? Sí, solo yo te puedo cambiar. Qué bueno que lo aceptas, pero cambia tú. ¿Me estoy dando a entender? Mientras tú no cambies, mientras el ser humano no cambia, Dios no te va a cambiar. Dios solo acepta seres humanos que quieren cambiar, pero cambiar no como piensan o razonan, no, como dice Él. Pero vamos a las escrituras. Voy a poner un personaje, voy a poner a dos, pero el primero que voy a utilizar es porque es el personaje en la Biblia para mí más completo, que su arrepentimiento fue en todas las áreas de su vida, y después que se arrepintió fue a Dios. Acompáñenme por favor en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al versículo 8. Repito la cita bíblica, Isaías, capítulo 6, versículos 1 al versículo 8. Aquí voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Verso 1 dice: en el año en que murió el rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? El rey más, ¿cómo decirlo?, el que tuvo más glorioso su ministerio, aunque terminó mal, pero fue el rey que su reinado, gobierno, fueron de los mejores de Israel, aunque él terminó mal. No viene al caso ahorita mencionarlo. ¿Y quién era el rey Usías? De acuerdo a la tradición rabínica, dice que Usías era tío de Isaías, o Isaías era sobrino de Usías. ¿Tiene usted idea dónde vivía Isaías? ¿Tiene usted idea? Pues en una residencia con muchísimas comodidades.
donde no le faltaba nada, al contrario, le sobraba todo. Pero sigo leyendo. El año en que murió el rey Usías, ¿qué dice enseguida Isaías? Vi, diga conmigo, vio al Señor sentado en un majestuoso, ¿qué? Trono. ¿Qué dice enseguida? Y el borde. Por favor, los hombres, tóquense la bastilla de su pantalón. ¿Para qué estoy haciendo esta dinámica? Para decirle lo siguiente. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Diga, la bastilla de mi pantalón, el borde. Las mujeres que traen pantalones igual, pero las que traen faldas, pues el borde de su falda. ¿Por qué estoy utilizando esto? Para que comprendamos la majestuosidad de Dios. Sigo leyendo. Dice que él vio el borde de ¿qué? De su manto. ¿Y qué sucedía con el borde de su manto? Llenaba el templo. ¿Tiene usted idea de qué tamaño es el Señor? A mí esto me impactó cuando yo estaba estudiando para usted. Versículo 2, ¿qué dice enseguida? Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Verso 3, se decían unos a otros. ¿Por qué dice aquí se decían? Porque los ángeles no cantan. Los ángeles no cantan, solo hablan. Repito el 3, se decían unos a otros. ¿Lo podemos leer en voz alta? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué sucedió con esto? Verso 4, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Verso 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, dice Isaías, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Verso 6, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Verso 7, con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitado y tus pecados perdonados. Verso 8, después oí, dice Isaías, que el Señor le preguntaba a todo el mundo, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Primera pregunta, ¿dónde Isaías tuvo esta visión? Por favor, vea su Biblia y por favor respóndame. ¿Dónde Isaías tuvo esta visión? En el templo, hoy le llamamos congregación o local donde se reúne la iglesia. ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Estaban platicando, mascando chicle. Comadrita, ¿cómo estás? ¿Ya fuiste a votar? Ay, no, fíjate que más tarde. ¿Así estaban? ¿Qué estaban haciendo? Alabando y adorando a Dios. Vea la importancia, amado amigo, amiga que está aquí, amado hermano, hermana que vino hoy. Vea la gran importancia cuando estemos en la congregación de ¿qué? De exaltar y adorar a Dios. Porque cuando tú y yo estamos cantando a Dios, pero de verdad estamos interactuando en ese canto con Dios, porque le estamos hablando de sus maravillas, de sus atributos, de sus grandes obras, porque cuando vienen los cantos de adoración, que es para que todos estemos a ras de piso diciéndole, Señor, aunque soy indigno de estar en tu presencia, aunque no merezco nada de ti, sé que es por Cristo Jesús, Señor, aquí estoy. En esos momentos, en esos instantes, a ti y a mí Dios nos habla, Dios nos muestra. Cuando tú y yo venimos a la congregación, pero no cantamos, no adoramos, no hay ese beneficio. Pero tú dirás, ¿y en mi casa, pastor? Allá no hay quien dirija los cantos y además yo soy bien desentonado y a veces ni me acuerdo de los cantos. En tu casa, amada iglesia, amado amigo, amiga, la Biblia. Cuando abres la Biblia, no satisfagáis los deseos de tu carne. No le permitas a tu naturaleza caída que te gobierne. No le des gusto a la avaricia, a la codicia, a los malos pensamientos. Estoy parafraseando, Galatas 5:16. Cuando estamos ahí Dios se presenta. Ahí Dios nos habla. Cuando estamos orando en casa, dialogando, platicando, etcétera, etcétera, ahí Dios nos habla. ¿Por qué hice esta pregunta? Para ayudarte, iglesia. Para ayudarte, amigo, amiga que estás aquí. Cuando Isaías vio a Dios, ¿qué es ver?
tuvo como una representación, tuvo como si fuese una película, para darme a entender mejor, más coloquial. Como si hubiera visto una película, algo en una pantalla, sea del televisor, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que vio Isaías? Isaías lo que vio fueron atributos de Dios. Lo que Isaías vio, porque ahí dice majestuoso, lo que Isaías de Dios vio en esa visión es todo lo que es Él, todo aquello que hace Él. Para darme a entender mejor, Isaías, cuando estuvo en la presencia de Dios o cuando estuvo delante de la persona de Dios, él allí pudo tener estas experiencias que le ayudaron a Isaías a reflexionar, a recapacitar y a darse cuenta que por su manera de vivir, que obviamente primero era por su manera de pensar, Isaías no estaba bien delante de Dios. Porque Isaías dice ahí los versículos 1 al 4, que al ver las señales externas del soberano señorío de Dios sobre todo y sobre todos, fue cuando él dijo: ay, estoy muerto, dice en la versión Reina Valera. En la versión que yo leí, dijo Isaías: estoy condenado porque soy un pecador. Y dice enseguida: porque soy de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Qué quiere decir labios impuros, amada iglesia, amigos, amigas? Lo que quiere decir aquí: soy de labios deshonestos, soy de labios indecentes, soy de labios inmoral. ¿Y quién era Isaías? Un profeta. Era un profeta. Y no se había dado cuenta que Isaías era un murmurador, que probablemente de su boca salían malas palabras, palabras soeces, sucias, que de su palabra salían gritos, que de su boca salían quejas, que de su boca hacía comentarios pues que Dios no aprueba. Eso quiere decir labios indecentes, labios deshonestos, labios inmorales, labios corruptos, sin ofender a nadie. Pero ¿cuántos de nosotros aquí, espero que nadie, estamos como Isaías? Decimos mentiras. Un día vino aquí un señor, un funcionario muy alto a nivel nacional. Su hija asistía aquí. No voy a decir de qué secretaría, pero hasta la fecha él es un alto funcionario del gobierno mexicano. Y él estuvo acá en una reunión, se sentó ahí adelante. Y al final me dijo: pastor, yo me porto muy bien. Y yo le dije: ¿dice usted mentiras? Y me volteó la cara y se fue. Para ayudarlo. Y su hija, que lo oyó, aquí estaba su hija, me dijo: pastor, ¿quién le dijo que mi papá es un mentiroso? No, yo para ayudarlo. Yo nada más le dije: ¿dice usted mentiras? Y se fue bien enojado el señor. Yo le dije: dile a tu papá que no lo hice para que se enojara, simplemente para ayudarle. Entonces, cuando nosotros somos de labios falsos, decimos mentiras, no sé, lo que ya mencioné anteriormente, hasta que no estamos en la presencia de Dios, no nos damos cuenta. Y es ahí cuando viene esa convicción de justicia, juicio y pecado, que únicamente es obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con Isaías después que tuvo este encuentro con Dios, que se dio cuenta de su pecado, que se arrepintió? Dice el versículo 6, esta simplemente es una figura, no es que haya sucedido así, porque acuérdense que Isaías estaba en una visión, ¿sí? Estaba en una visión. ¿Qué sucedió con Isaías después que él se dio cuenta de su pecado, que él se arrepintió? Al tener esta expresión de estoy condenado, estoy perdido, que Dios vino a su encuentro, y dice Isaías 6:6, que dice que entonces unos de los serafines son un tipo de ángeles de los que están cerca de Dios. Este serafín que está cerca de Dios dice: voló hacia mí. Aquí tenemos que aprender los servidores, servidoras de esta congregación.
servidores, servidoras futuros de esta congregación. ¿Cómo tiene que ser un servidor? Actuar rápido. Oye, hay que dar clases a los niños. Ay, ahorita no. Oye, ayúdame, hay que mover esto. Es que estoy cansado. Oye, hay que venir a la reunión de servidores. Ay, qué flojera. Los serafines, ni siquiera a una orden, a un deseo de Dios, se mueven como rayo. Estaban ahí en la presencia de Dios. ¿Por qué cree que unos cubrían su rostro? ¿Por qué crees que otros cubrían sus pies? Esa es una enseñanza que he ayudado al grupo de alabanza. Los serafines cubrían sus ojos porque ellos decían: somos indignos de ver al santo, santo, santo. ¿Por qué se cubrían sus pies? Porque era una señal de: Señor, para que no veas mis miserias, para que no veas mis miserias. Y por eso la Biblia dice que tanto varones como mujeres, cristianos, cristianas, nos vistamos con decoro y con decencia. Porque un cristiano, una cristiana no debe mostrar sus indecencias. No sé si me doy a entender. Solo estoy hablando esto por la actitud de los serafines. Pero retomo el versículo 6. Dice que este serafín voló hacia donde estaba Isaías con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Verso 7, con él tocó mis labios, dice Isaías, y dijo: ¿ves? ¿Usted cree que Isaías no lo veía? Y le dice el serafín: este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Hoy en día no es así. Necesitamos arrepentirnos, creer en el Evangelio. Por la sangre del Cordero somos limpiados nuestros pecados y por su resurrección somos justificados. Ahora es otra cosa. Hoy concluye esta parte de arrepentimiento. Y después, hasta donde Dios me dé vida, yo le estaré predicando que el que se arrepiente es libre del pecado. Que el que se arrepiente es sano, es sanado. Que el que se arrepiente vive en paz. Que el que se arrepiente vive en gozo. Que el que se arrepiente, bueno, tiene multitud, no sé cuántas predicaciones van a hacer. Pero que todo está a partir del arrepentimiento. Sin arrepentimiento seguimos igual. No hay cambios, no hay cambios. Y lo que más nos debe interesar, amados amigos, amigas, es nuestra salvación. Entonces, ¿qué sucedió aquí con Isaías? Con esta figura, yo así le llamo, porque así no es ni el perdón ni la salvación, pero aquí es una figura que se está usando en esta visión. Cuando esto ocurrió con Isaías, de acuerdo al versículo 6, Dios lo perdonó. Dios lo hizo justo o sin culpa delante de él. Y esto sucedió, repito, después que Isaías dijo: soy inmundo de labios. Es que ahí está el primer paso. Que usted y yo reconozcamos que hemos quebrantado las leyes de Dios. Y que Isaías reconocía a Dios como justo. Ahí está el punto. Solo anótelo si lo quiere leer en su casa después. Esto está en el Salmo 51:4. Salmo 51:4. Esto lo dijo David cuando se arrepintió de su pecado, cuando pecó con Betsabé y asesinó al marido de Betsabé. Sigo enseñando. Después que Dios perdonó a Isaías, después que Dios hizo su hijo, su verdadero hijo Isaías, Dios hace una pregunta a todos. Porque aquí no fue a Isaías. Aquí fue a todos la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Dice el verso 8, después oí, fíjense bien, ahí estaban en el templo, estaban en un servicio como ahorita. Oí que el Señor, ¿qué? Preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Es decir, ¿quién va a ir a Israel como pastor para enseñarle mi voluntad, etcétera, etcétera? ¿Quién irá por nosotros? Si alguien se pregunta, ¿y por qué dice Dios? ¿Quién irá por nosotros? Les recuerdo, por la eternidad ha vivido el Padre y vivirá, ha vivido el Hijo Cristo y ha vivido el Espíritu Santo. O sea, aquí estaba la Trinidad. Por eso Dios les dijo a todos los que estaban ahí: ¿quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a ir a enseñarle a mi pueblo? ¿Y cómo contestó Isaías? Aquí estoy yo, le dije. En su Biblia Reina Valera dice: heme aquí. Pero heme aquí quiere decir: acá estoy para obedecerte. Eso quiere decir: heme aquí. Acá estoy para obedecerte. Y le dice: envíame a mí. Amada iglesia, con todo cariño y respeto, si tú ya te arrepentiste, tú necesitas estarle sirviendo a Dios en todo lo que Él te llama a servir. En todo.
El esposo es un siervo, el padre de familia es un siervo, el empresario, profesionista, empleado, etcétera, etcétera, es un siervo. Ya se los he enseñado, está en la Biblia. En todas las áreas servimos a Dios. Igual es la mujer. La mujer, si es casada, es sierva, si es mamá, es sierva, si está en casa, porque así lo decidieron, y qué bueno que se quede en casa con todas las actividades de casa, es una sierva. Pero ¿a dónde más le servimos a Dios, amados? ¿A dónde más? Hay un precioso bebé allá atrás. Miren, hasta la fecha, ahí está. ¿Lo volvieron a oír? ¿Qué creen que ocupa este precioso bebé? ¿Qué creen que ocupa? ¿Me pueden decir? ¿No? ¿Qué ocupa? Se ocupa un maestro de bebé, pero también se ocupan maestros de caminantes. Tenemos caminantes. ¿Y sabe qué? No hay. ¿Y por qué cree que no hay? Porque muchas de ustedes que son maestros, que son maestras, no se han arrepentido. No se han arrepentido. Necesitan arrepentirse. ¿Para qué? Para que su arrepentimiento los encamine ¿a quién? A Dios. A Dios. Su servidor tuvo un arrepentimiento integral desde el primer día que conocía a Dios. Se lo vuelvo a decir, su servidor tuvo un arrepentimiento integral cuando conocí a Dios en Los Ángeles, California. Fue tan integral que cuando me invitaron a los pocos días de haber nacido de nuevo alcohol, lo rechacé. Fue tan integral que cuando me dijeron en la iglesia a los 3 días, Arturo, vamos a servir, yo fui. Fue tan integral que en todas las áreas de mi vida ha habido cambios y entrega a Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento me llevó a Dios, el arrepentimiento me guió a Dios, el arrepentimiento me dirigió a Dios y me sigue dirigiendo. ¿Cuándo, amada iglesia, para quienes ya son hijos, hijas de Dios en esta congregación, nos vamos a arrepentir? Si usted dice, oiga pastor, pero si ya nací de nuevo, sí, pero eso no es todo, ese es el arranque. Varones, mujeres de esta congregación necesitan arrepentirse de sus egoísmos, de sus vanidades, de que estoy cansado, de que a qué horas. Arrepiéntete, arrepiéntete, por favor. Allá hay preciosos 4 o 5 bebés, ocupan maestros. ¿Cuántos de aquí van a decir hoy, heme aquí, Señor? ¿Cuántos? Heme aquí, Señor. Y hasta allá atrás levantaron una mano y se escondió de volado. Y 2, 3 por acá. Créame, me parte el corazón y me preocupa que no podamos nosotros decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Me preocupa, créanme. Pero bueno, Dios respeta su voluntad y yo también. Eso sí debo decírselo. Si continuamos endurecidos y no queremos ceder, va a venir disciplina. Yo sé lo que les digo. Donde más nos duela. Porque Dios es un Dios que azota a sus hijos. Hebreos capítulo 12, cuando no le queremos obedecer. Así lo dejo para seguirle enseñando. Veamos esta virtud ahora en una mujer. Por favor, vayamos juntos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 3 al 19. San Juan, capítulo 4, voy a leer la versión Reina Valera 60, Reina Valera 60. Dice San Juan, capítulo 4, versículos 3 al 19. Si gusta, leemos juntos en voz alta. Dice el versículo 3: salió de Judea. ¿Quién salió? Jesús. Y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Verso 4. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria, que era una ciudad que estaba al norte de Israel. Y sigo leyendo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada como Sicar, junto ¿qué? A la heredad o un terreno que tenía ahí que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, porque él lo construyó. Jacob ya no vivía en este entonces. Entonces Jesús, ¿qué? Cansado del camino, o sea, era un ser humano como usted y yo, se cansaba también. Se sentó así como junto al pozo. Imagínense que este es el pozo. Aquí está, como decimos, la boca, o no sé cómo le dice usted, el del pozo. Y él se sentó aquí y se recostó. Esa es la escena, la estudié. Bueno, porque Jesús se cansaba. Nos cansamos nosotros, ¿verdad? También él.
Y dice enseguida que era como la hora sexta, es decir, las 3 de la tarde. Otros dicen que no, que era más tarde, pero bueno, la Biblia dice la hora sexta y la hora sexta era las 3 de la tarde. Versículo 7, lo vamos leyendo por favor en voz alta todos. Vino una mujer de Samaria a sacar ¿qué? Agua. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Se imagina aquí la mujer con el pozo y Jesús aquí sentado, descansando. Y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar ¿qué? De comer, unas tortas ahogadas, unas Coca-Colas, etcétera, etcétera. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos ¿qué? No se tratan entre sí. Le explico aquí, los samaritanos eran judíos, pero con una mezcla de otros países. Repito, los samaritanos eran judíos, pero mezclados con personas de otros países. No lo voy a leer, si lo quiere anotar, ahí está, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 6 y 24. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6 y 24. Y como los samaritanos eran mestizos, o era una mezcla de hombres, mujeres judíos, pero con otros hombres o mujeres de Babilonia y otros países, ¿qué cree que sucedía ahí? Pues ellos tenían una distorsión de lo que era la voluntad de Dios. Sí me voy a entender con la palabra distorsión, ¿verdad? O sea, creían en Dios, pero le añadían cosas. Entonces aquí empieza una plática de Jesús con esta mujer. Y continuó, respondió Jesús y le dijo, si conocieras ¿qué? El don de Dios. Aquí la palabra don del vocablo dorea quiere decir Espíritu Santo. Don del vocablo dorea quiere decir Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Sigue hablando del Espíritu Santo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Vea, Jesús hablando en sentido espiritual y la mujer, con todo respeto, sin entendimiento, hablando en sentido ¿qué? Natural. ¿Cómo que me vas a dar de un agua que ya no voy a tener sed? ¿Qué va a ser va a ser un suero? ¿Qué va a ser? Porque yo tomo agua Santorini, en media hora tengo más sed. Estoy diciendo esto porque este era el razonamiento de la mujer. Verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Sigue razonando en su mentalidad y de acuerdo a su religión de ella. ¿Que nos dio este pozo? No, Jacob no les dio ese pozo a ellos, se lo dio a los judíos, pero ellos se hicieron del pozo. Dice, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió y Jesús le dijo, vea el amor, la paciencia, etcétera, etcétera de Jesús. Dice, cualquiera que bebiera de esta agua, ¿cuál? La del pozo. ¿Qué dijo Jesús? Volverá a tener sed. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Y me lo dice a mí y a ti, mas el que bebiere del agua que yo le daré, se llama Espíritu Santo, no tendrá sed. Sed quiere decir necesidad, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él ¿qué? Una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién nos regenera? Tito 3:5. ¿Quién nos regenera? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que tú y yo exhibamos la muerte y muerte de cruz, Cristo resucitado en nosotros, cada precepto de Dios, toda la doctrina cristiana? ¿Quién es el que hace que lo mostremos? Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Por qué estoy enseñando todo esto? No me quiero salir del tema, porque cuando tú y yo nos arrepentimos, tú y yo estamos crucificados con Jesús. El pecado fue perdonado, pero algo muy importante hoy, el pecado ya no nos domina. Ya no nos domina. Si tú tenías la debilidad de mentir, cuando según tú viene la oportunidad de mentir, habla la verdad, te cueste lo que te cueste. Oiga, son las 9 de la mañana, la entrada es a las 8 de la mañana, ¿por qué llegó a esta hora? Me da vergüenza decirle, pero me quedé dormido. Me quedé dormida. ¿Sabes qué dice tu patrón o tu jefe, lo que sea? Te dejo pasar porque fuiste honesto, porque fuiste honesta. ¿Quién te ayudó a decir la verdad? El Espíritu Santo. Pero porque estás arrepentido.
estás arrepentida, ya no traes a tu vida de hoy como cristiano o cristiana tus justificaciones cuando no eras cristiano o cristiana. Porque una justificación bien sencilla es: no pasaba el camión. Y si tienes auto, pues ya ve, los del CENTE andan haciendo huelga, no había gasolina. Ahí tuve que esperar hasta que llegó otra pipa con gasolina y cargué mi carro. Pero tú sabes que no es cierto. ¿Me estoy explicando, amada iglesia? Jesús aquí le está diciendo esto a la mujer. Todo esto que digo es para todavía hacer más comprensible esta parte de la conferencia con el testimonio de esta señora. Pero sigo leyendo. La mujer le dijo, pero la mujer seguía pensando de manera natural. Dice: dame de esa agua para que no tenga yo sed o necesidad, ni venga aquí a sacarla. ¿Sí me estoy dando a entender? La mujer aquí todavía andaba safe, todavía no le caía el 20. Jesús le dijo, como con el primer planteamiento de Jesús del agua, la señora pues no entendió nada, no captó nada. Jesús va más a fondo. Así debe ser un predicador de Dios, un evangelista de Dios. Jesús le dice, ve, estoy en el verso 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Se puede imaginar esta mujer cómo se sintió cuando Jesús le dijo: mujer, ve y llama a tu marido? ¿Se puede imaginar cómo se sintió? Mire, la palabra de Dios, o la palabra que salía en este momento de los labios de Jesús, que era la palabra de Dios, ¿qué cree que hace con un pecador o pecadora? Lo redarguye. La conciencia de esta mujer dijo: marido. Ah, caray. Pero la mujer, bien abusadilla desde chiquilla, ¿cómo le contestó? Lo podemos leer en voz alta, por favor. Verso 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dijo: ay, ya me escapé. Sí, pensaba que ya se había escapado de Jesús, del que todo lo sabe. Y él, en amor, para ayudarle a la señora a que dejara de pecar, ¿cómo le dijo? Bien has dicho, no tengo marido. Pero ¿qué le sigue diciendo en el 18? Porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes, ¿qué? No es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué le dijo Jesús a esta señora? Tú has vivido en concubinato. Tú has vivido en concubinato con 5 hombres. Y con el que estás viviendo ahorita sigues en concubinato. Es decir, no te has casado. ¿Se puede imaginar eso que le dijo Jesús a esta mujer? Claro, era una mujer receptiva, era una mujer abierta a la palabra de Dios. ¿Se puede imaginar su conciencia? Sí sabe lo que es la conciencia, ¿verdad? Es nuestro árbitro. Es el que nos saca la tarjeta verde o la roja o la amarilla. No, cuando Jesús le dijo esto, no, la señora, ya me imagino, si era de piel blanca se puso roja, si era de piel morena se puso morada, ¿no? Ay, no, fue algo impactante en esta mujer. Y le dice esta señora a Jesús en el 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres ¿qué? Profeta, los que pronostican una condición, lo que va a suceder, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió con esta mujer? Que tenía 6 relaciones con diferentes varones y con ninguno se había casado. ¿Qué sucedió? ¿Se quedó así? No, esta señora no se quedó así. ¿Por qué? Por lo que le estoy enseñando, amada iglesia, amado amigo, amiga, esta mañana. Porque cuando tú y yo nos arrepentimos, nuestro cambio de manera de pensar, cambio de propósitos, ¿a dónde nos guía? ¿A dónde nos orienta? ¿Hacia dónde nos lleva? A Dios.
Y cuando la gente ignora, no sabe cómo, como tu servidor, yo quería alguien que me ayudara a salir de mi condición de todos mis pecados. Entonces, ¿yo qué hice en mi ignorancia? Porque yo no tuve a nadie que me predicara, yo no tuve a nadie que me hablara, yo no tuve a nadie que me orientara bíblicamente. Yo me tiré en un colchón que yo rentaba, un cuartucho de 100 pesos en Guadalajara, que el colchón estaba con los resortes salidos, me lastimaba la espalda, pero yo caí de espalda y le dije: Señor, si existes, por favor, ayúdame. Esta mujer tenía a Jesús, al predicador de predicadores. Yo no tenía a nadie. Y esto que acabo de decir, ya les he dicho, cada vez que lo digo, usted no lo haga. Yo lo hice porque yo no sabía quién. Alguien que se arrepiente, alguien que de verdad ya no quiere esa vida que ha llevado toda su vida. Si tiene un vecino, un familiar que es cristiano, le dice: háblame de tu religión. Pero el que se arrepiente. O si no, en su trabajo: oye, ¿tú sabes dónde me pueden hablar de Dios? Y le dice el compañero alcohólico, tranza, qué sé yo: oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué te picó? ¿Qué? No, es que yo quiero saber de Dios. Aquí ha venido gente que me ha dicho: pastor, hoy vine porque ¿sabe qué? Anoche tuve un sueño horrible. Y me lo describe en el sueño, y son sueños apocalípticos. Le dije: sí, ya sé quién te lo puso, el Espíritu Santo. Le dije: ¿y cómo llegaste aquí? No, es que mi hermana venía aquí. Y ya no viene, no, ya no. Pero yo le dije: ¿dónde está tu iglesia? Yo voy a ir. Y han venido aquí, se han arrepentido, han nacido de Dios. Amados, amadas, tu arrepentimiento y el mío tiene marcas, tiene señales, tiene cosas que nos hablan a ti y a mí de manera contundente. Si tu arrepentimiento no te ha llevado a Dios, tienes que examinarte. Si solo ha sido de labios, si solo ha sido momentáneo, si solo ha sido por circunstancias, ese arrepentimiento no sirve. No te ha llevado a Dios. Y el arrepentimiento bíblico nos debe llevar a Dios. Por eso usé el texto bíblico de entrada que usé, Hechos 3:19. Pero te sigo enseñando más con esta señora. Esta señora, después que se arrepintió, porque se dio cuenta que ella estaba viviendo en unión libre, se dio cuenta que ella por el comportamiento que había llevado al vivir con 6 varones sin estar casada, ella se dio cuenta de todo lo que había sufrido, de todas las situaciones que había pasado: vergüenzas, escasez, enfermedad, tristeza, etcétera, etcétera. Pero también ahí se dio cuenta de las consecuencias eternas, no solo temporales, eternas, que le venía contra ella si no se apartaba de sus pecados y si no buscaba a Dios. Cuando ella experimentó todo esto, ¿qué sucedió con esta señora? Ahí dice capítulo 4 de Juan, versículos 28 a 29. Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Si gusta lo leemos en voz alta. Sigo leyendo la versión Reina Valera. Entonces la mujer, ¿qué? Dejó su cántaro. No que lo haya olvidado, no. Cuando uno se arrepiente, cuando uno cambia de manera de pensar, cuando uno cambia con sus propósitos. Ella dijo: yo ya no quiero vivir así con ningún hombre en unión libre, yo quiero ser esposa, y si no hay quien se case conmigo, pues me quedo sola. Por eso no dice que olvidó su cántaro, lo dejó y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué les dijo? Venid y ved. Venid y ved a un hombre que me ha dicho mis cositas. ¿Quién hace eso? ¿Quién se convierte en un evangelista? Pero un evangelista efectivo, no cualquiera que cree en el Señor Jesús. A ver, vamos a orar. Padre, me arrepiento de mis pecados. Repite conmigo: Padre, me arrepiento de mis pecados. Padre, perdóname por todas mis faltas. Repite conmigo: Padre, te entrego mi vida, entra en mi corazón. Y cuando lo dice el otro compadre, dice: ya eres salvo. Dios mío, Dios mío. Siguen sus pecados, nunca asiste a la congregación. Si viene un día una de sana doctrina, dice: ¿esto es el cristianismo? Hay unos vidrios. Porque no hay evangelistas efectivos mientras no hayan vidas que estén consagradas a Dios. Y la vida consagrada a Dios solamente es cuando nos arrepentimos. No hay.
¿Cuánta gente viene a la iglesia cristiana como esta? Está con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Pero más en el mundo que en la iglesia. Así no sirve, hermanos. Es más, no te has arrepentido. El que se arrepiente se consagra a Dios. Pregunto, Isaías, después que le dijo al Señor, aquí estoy para obedecerte, Isaías después se iba a los antros. Isaías después se iba, no sé, al fútbol a decir palabrotas. Isaías se entregó de lleno a su ministerio. Pregunto, el apóstol Pablo cuando se encuentra con Jesús, que era Saulo de Tarso, ahí en Hechos 9:6, cuando Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo ya se había arrepentido. Cuando Saulo de Tarso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente Jesús le dijo, no, yo te llamé a esto y esto. Pregunto, Pablo después andaba con un pie en el mundo, andaba con las filisteas, no sé, así andaba. El verdadero arrepentimiento, por favor, no te engañes, iglesia, o no te engañes, amigo. El verdadero arrepentimiento te lleva a Dios. ¿Y te lleva a qué? A consagrarte a Dios. Ya no es echarse pasos para atrás, ya no, es hacia adelante. Por eso me da tanta tristeza ver a muchísima gente en prácticamente todas las congregaciones cristianas que, pastor, quiero servir, o van con los diferentes encargados de ministerios, yo quiero servir aquí, yo quiero servir allá, y nada más son de puros arrancones, y al primer tirón salen huyendo. No, el que se arrepiente y le sirve a Dios desde que arranca ya no se detiene. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Te pregunto, ¿Isaías tuvo problemas en su ministerio? La Biblia no lo dice, yo lo estuve investigando. Pero dice que la tradición rabínica dice que Manasés, que fue un rey malo de Israel, Manasés lo aserró. ¿Sí sabe lo que es aserrar, verdad? ¿Sí sabe? No, aserrar es que lo hizo pedazos. Lo agarró con una sierra y lo fue partiendo Isaías. Pero cuánto sufrió Isaías, cuánto menosprecio, cuántos insultos. Isaías nunca se echó para atrás. Ve ahí que debemos verificar los que decimos en esta congregación o que nos oyen y escuchan por internet, que creen en Jesús, que son cristianos. No te has arrepentido. Necesitas examinarte. Todo el que está arrepentido, toda la que está arrepentida, cae de rodillas delante de su rey y le dice, aunque soy indigno, Señor. ¿Cuántos de aquí somos indignos del favor de Dios? ¿Cuántos somos indignos de estar de pie cantándole? ¿Cuántos somos indignos de todo lo que Dios nos da? Si no te habías dado cuenta, espero que hoy ya te des cuenta. Somos indignos. ¿Por qué cree que en medio de un canto yo me tiré de rodillas aquí hoy? No creo que para hacer payasadas o... No, yo caí de rodillas diciéndole, Señor, por tu pura gracia en Cristo estoy aquí cantándote, estoy aquí en esta reunión, te voy a servir en unos minutos más. Pero yo sigo sintiéndome indigno. Ese es un rasgo, una característica de alguien que está arrepentido. Porque el que está arrepentido, arrepentida de todo y por todo, se apercibe, se da cuenta. Y el arrepentimiento nos lleva, nos desafía cada vez más a agarrar un palo y correr esos pecados, agarrar un garrote y sacar corriendo a todas las concupiscencias que ponemos en obra y que deshonran a Dios. ¿Cuántos quieren agarrar un palo y echar para afuera sus concupiscencias? Lo estoy hablando de manera así coloquial. Así como si viniera el lobo o la serpiente. Codicia, hipocresía, murmurador, ¿me estoy dando a entender? Y agarran el palo y órale. Ese es el que se ha arrepentido. Ya no quiere nada que ver con ninguna actitud, con ninguna disposición que deshonre a su Dios. Entonces, cuando una persona como la mujer samaritana se apercibe de su condición espiritual, en ese instante, esta persona como esta mujer corre al Señor, va al Señor. Por eso esta mujer, después que se arrepintió, después que aceptó el evangelio de Dios a través de Cristo Jesús, ella ¿qué le dijo a todos los samaritanos? Que nadie creía en Jesús, nadie creía en Dios como debían creer, porque ellos decían que creían en Dios.
usted sale de esta congregación y le pregunta a la mayoría de los ocotlenses y le dice, ¿crees en Dios? Le van a decir que sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. Pero ¿cómo viven? No, creer en Dios es ajustar mi vida a lo que Dios dice. Por eso ella le dijo en Juan 4:29 a esta gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es decir, el ungido. Es decir, el llamado de Dios y cualificado para esta obra. Eso quiere decir ungido. Llamado de Dios y cualificado para esta obra. ¿Cómo es que puedo discernir toda esta mujer? Porque nació de Él. Hasta que naces de nuevo, iglesia. Hasta que naces de nuevo. Entra el Espíritu Santo, te alumbra y dices, ay, hasta ahora me di cuenta de lo malo que soy, de la dañina que soy. Ay, Señor. Y ahí empieza el proceso de transformación. Pero es hasta que nos arrepentimos. Sin arrepentimiento nadie va a Dios. Bueno, esta disposición que es para toda la gente que no cree a Dios, también es para los cristianos. Porque hay muchos cristianos que ya ni se arrepienten. Dicen, ¿ya para qué si ya nací de nuevo? El arrepentimiento, te recuerdo, amada iglesia, es todos los días. Es todos los días. Esta disposición de arrepentirnos para encaminarnos a Dios es necesario en tu vida, es necesario en mi vida. Porque no levante su mano, no se trata de avergonzar a nadie aquí. Pero ¿cuántos de los que estamos en esta congregación continuamos desobedeciendo a Dios? No levante su mano. No levante su mano. Digo, está por demás. Bueno, ¿qué necesitas ser hijo o hija de Dios? Pues arrepiéntete. Te pongo un caso aquí. Vayamos a la segunda carta de los Corintios, por favor. Hay muchos, yo nada más voy a usar este. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7. Capítulo 7, versículos 8 al versículo 11. Capítulo 8 al versículo 11. Voy a leer aquí la versión Palabra de Dios para Todos. Dice aquí el apóstol Pablo: aunque les haya causado tristeza o pesadumbre, con mi carta, dice Pablo, no me arrepiento de haberla escrito. Y aunque me arrepintiera, dice el apóstol, ahora me doy cuenta de que esa tristeza o pesadumbre fue pasajera. Verso 9, ahora me siento muy feliz. No por haberles causado tristeza o pesadumbre, sino porque esa tristeza los hizo ¿qué? Cambiar y volverse a Dios. ¿Qué necesitas, hijo de Dios, hija de Dios, para mejorar tu conducta, tu comportamiento? Para que le sirvas a Dios en el don que Dios te dio, para que seas mejor esposo, esposa, hijo, hija, mejor profesionista, empresario, empleado. ¿Qué necesitas? ¿Me lo puedes decir fuerte? No. Ay, Dios mío. Ay, Señor, ayúdame. Yo solo soy predicador, Yo solo soy predicador, mensajero de Dios. Puede decir conmigo, necesito cambiar mi manera de pensar, cambiar mis propósitos y volverme a Dios. Es lo que necesitas. Es lo que yo hago todos los días. Sin esta disposición mía, no puedo ser un esposo que haga a mi esposa o que practique con mi esposa lo que dice la Biblia. Sin esta disposición mía, no puedo ser un padre de familia, como dice la Biblia que debo ser. Mucho menos puedo ser un servidor para ustedes, como dice la Escritura. No se puede. Hoy muchos predicadores, muchos pastores, ¿qué hacen con los que van a sus congregaciones? Solo les soban el lomo, como dicen en Chicago. Solo ahí les rascan el oído. Eres un campeón, Dios te va a bendecir. Él te ama mucho. Oiga, pero el pastor Arturo López tira unas pedradas, Ah, sí, es que ese es un fariseo. No ama a ese pastor. Pero así dicen de todos los pastores que temen a Dios, que aman a Dios y que aman a la iglesia. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hoy más que nunca se ha levantado un montón de gente alejada de lo que Dios dijo que era el trabajo de un servidor de Él. Entonces dice aquí Pablo, versículo 9, lo vuelvo a leer, 2 Corintios 7. Ahora me siento muy feliz.
No por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño, por causa nuestra. Versículo 10, la tristeza que Dios busca es la que produce ¿qué? Un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por eso no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte, muerte espiritual, separación de Dios temporal y eterna. Verso 11, miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer, porque estos corintios andaban lejos de hacer la voluntad de Dios. Repito, ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. A ver, ¿por qué los corintios hasta aquí, ya cuando se iba terminando la segunda carta a los corintios, ahora sí los corintios querían hacer lo que tenían que hacer? Ahorita se los voy a demostrar. Sigo leyendo aquí. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí. En todo esto han demostrado que están libres de la culpa. ¿A qué se debió esta carta de Pablo a los corintios? Se debió a la otra situación que se vivió en Corintios. Vaya conmigo por favor a primera carta a los Corintios 5. Primera carta a los Corintios 5, versículos 1 al versículo 13. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Nos vamos de corridito. Dice primera de Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre ustedes que dice fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles o los no creyentes, tanto que alguno tiene ¿qué? La mujer de su padre. En la congregación, ahí estaba un jovenazo que tenía relaciones íntimas con la mujer de su papá. Hijos, man. ¿Le da asco? Bueno, así lo dejo. ¿Y vosotros qué le dice Pablo a los corintios? Están envanecidos con orgullo espiritual. No, pues tenemos todos los dones. Los corintios tenían todos los dones. No, tenemos todos los servidores, un grupazo de alabanza, profetas, maestros de la Biblia, misioneros. Vea el celo santo de uno que de verdad estaba arrepentido. Pablo, ¿qué les dice a ellos enseguida en el versículo 2? No debierais más bien haberos ¿qué? Lamentado, dolido, sentir pesar, para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Verso 3, ciertamente yo, vea lo que hace un hombre, un siervo de Dios que está arrepentido. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente, que dice Pablo, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entiéndase, Pablo estaba en otra ciudad, Corinto estaba en otro país, y desde la ciudad donde estaba Pablo, él dijo en el espíritu, o sea, con su mente, con su corazón, le dijo Pablo a los corintios: yo estoy ya junto con ustedes y esta es mi determinación. Sigo leyendo. Vea cuánto problema hay en las iglesias cristianas, donde el cristiano o la cristiana sigue con su misma mentalidad, no lo cambia. Dice, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué es lo que decidió Pablo? ¿Qué dice en el verso 4? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que dice el 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu de quién? De este pecadorzote, sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿A qué se refiere Pablo en el versículo 5 con entregarlo a Satanás? Se refería a esto: sáquenlo de la congregación. Ay, el pastor no tiene amor. Por lo menos 3 personas en los años que llevamos de esta congregación los hemos sacado, comprobado sus pecados que no se deben hacer con los cristianos. Y antes de sacarlos de comunión les hemos dicho: arrepiéntase, tiene que restituir el daño que hizo. Y la gente me ha dicho a mí,
¿Y usted quién es? Pues yo nadie. Pero Dios dice que yo le diga esto a usted de parte de Él. Así les contesto, yo nadie. Ay, sí, se cree muy santo. No. Pero usted quebrantó el mandamiento de Dios. Usted ya no puede estar en esta congregación. No, se me van. Usted viera cómo me han... Pero yo no tengo temor. Al que le tengo temor es al que no solo me puede matar, sino mandar al infierno por no obedecerle. Entonces yo quiero decirle, amada iglesia, cristianos, cristianas, nacidos de Dios, no debemos, usted y yo, tolerar, por ejemplo, este tipo de pecados. Repito, el verso 5 es: saquen a ese joven de la comunión con Dios. Allá en el mundo sin comunión con Dios, Satanás va a tratar con él, le va a dar una buena, y el único propósito es que este joven se arrepienta, que este joven deje ese pecado y se vuelva a Dios. Es lo que enseña este texto. El versículo 6, sigo enseñando. ¿Qué le dice a los corintios Pablo? No es buena vuestra jactancia, es decir, su orgullo espiritual. ¿Y qué le dice? ¿No sabéis que un poco de qué? Levadura. ¿Qué significa levadura? Corrupción, leuda. ¿Qué es leudar? Inundar, excitar, contagiar, todo eso es leuda. ¿Qué? Toda la masa. ¿Qué es la masa aquí? La iglesia. Imagínense que los jóvenes de esta congregación se enteran de que un joven anda con la mujer de su papá. Aquí, entiéndase, era su madrastra, no era la mamá biológica de él. Imagínense que aquí los jóvenes, hay como unos 25 o 30 jóvenes, se enteran que este joven anda ahí teniendo relaciones íntimas con su madrastra. A más de uno lo va a jalar, ¿sí o no? A más de uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor o el liderazgo? Sacar a ese perverso y que los jóvenes les caiga el 20 y digan: no, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no está para estas cosas. Si yo quiero tener mis relaciones, bueno, necesito contraer matrimonio y después tener mis relaciones íntimas exclusivamente o únicamente con la que es mi esposa. Y por eso les dicen el 7 a estos corintios: limpiaos o purifíquense. ¿De qué? De la vieja levadura, es decir, de su antigua manera corrupta de vivir, para que seáis ¿qué? Nueva masa, o sea, cristianos con una nueva mentalidad, actuación, etcétera, sin levadura o corrupción. ¿Qué le dice Pablo? Como sois. Porque un cristiano o una cristiana, ya está Cristo ahí, ya está el Espíritu Santo, ya nada que ver con los pecados, ya no. Porque nuestra Pascua, es decir, el sacrificio, pues, ¿qué es Cristo? ¿Qué? Ya fue sacrificada por nosotros. Él ya estuvo en la cruz, ya resucitó. Así que celebremos ¿qué? La fiesta, la resurrección. No con la vieja levadura, es decir, con mi vida corrupta anterior. Ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad que en la mayoría de los cristianos está. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque así tienes que ser tú o yo, los cristianos y cristianas. Tenemos que ser sinceros y verdaderos. Verso 9: os he escrito por carta que no os juntéis ¿qué? Con los fornicarios. Si aquí hay fornicarios, fornicarias, ¿qué dice la Biblia? No te juntes. No te juntes. ¿Qué sigo leyendo? O con los avaros, esos que aprietan el peso y aunque sude el águila no lo sueltan. O con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué dice el verso 11? Más bien os escribí que no os juntéis, no salgas ni a comer ni a nada de esas cosas con ninguno que llamándose soy cristiano, soy cristiana. Aquí dice hermano. ¿Qué dice enseguida? Fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Verso 12: ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar o emitir un juicio a los que están fuera? O sea, a los que no creen en Dios. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, ¿qué dice Pablo? Dios juzgará. ¿Qué dice? Quitad o echa fuera pues a ese perverso corrupto de entre ustedes. A esto se debió la segunda carta de Corintios 7. Porque aquí estos corintios no entendían, ya eran nacidos de Dios. ¿Pero por qué no entendían?
como se lo enseñé en la segunda o tercera de esta serie de arrepentimiento, no reflexionaban en la Biblia. He ahí la necesidad, amada iglesia, que necesitas renovar tus pensamientos con la palabra de Dios, para que tú tengas otros juicios a los que tenías antes, y ya no juzgues con tus juicios de antes, juzgues con los juicios de Dios. Entonces, todo esto que le leí ahorita es para enseñarle lo siguiente. Después que el apóstol Pablo les envió esa carta de 2 de Corintios 7, de acuerdo al versículo 8, ¿qué sucedió en estos cristianos cuando se arrepintieron? De Corintios, 2 de Corintios 7, 11. ¿Qué sucedió? En ellos se produjo una enmienda. ¿Se produjo qué? Una enmienda o una reforma ¿en qué? En sus opiniones. Su actitud cambió, tanto hacia el congregante que había cometido ese horrible pecado, que había deshonrado a Dios por su manera de actuar, como su actitud hacia Dios, porque ahora le temieron a Dios. Pero también su actitud hacia ¿quién más? Hacia el apóstol, al que menospreciaban, al que hablaban mal de él. El Pablo es duro, no tiene amor. Cambió su actitud de ellos. ¿Y qué más cambió en ellos? Que ahora estos corintios estaban decididos a aplicar la disciplina que correspondía a este joven que había violado el mandamiento de Dios. ¿Cuándo el cristiano, la cristiana, va a juzgar correctamente? Hasta que se arrepienta. Hasta que se arrepienta. Nos cayó el 20 ahorita, cristianos que estamos aquí. ¿Captamos? Porque si no captaste, vas a continuar igual. ¿En qué cosas emites juicios erróneos? ¿O en qué actitudes o situaciones? ¿En cuál? ¿En dónde? Hay muchos problemas en la iglesia cristiana porque los cristianos están ahí, no renuevan sus pensamientos. Al no renovar tus pensamientos, joven, de la edad que sea, tú sigues emitiendo juicios conforme a tu razonamiento y sigues causando problemas a ti, a la congregación, pero Dios va a tratar contigo. O si soy yo el que está causando los problemas, sin duda va a tratar conmigo. Porque repito, de acuerdo a Hebreos 12, Dios azota al que ama. ¿Sabes que Dios te ama mucho, iglesia? Casi terminando, amigos, amigas, iglesia, hasta que abandonemos voluntariamente nuestras ideas, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sentimientos del hombre natural. Repito, hasta que abandonemos voluntariamente, pero esto es a través de la reflexión en las Escrituras, si no, no se puede. Hasta que abandonemos voluntariamente nuestras ideas, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sentimientos del hombre natural, pero también nuestras costumbres o tradiciones. Hasta que abandonemos todo esto, es cuando tú y yo vamos a coincidir o vamos a estar de acuerdo con lo que Dios a través de las Escrituras nos demanda. Antes no. Antes no. ¿Cuántos matrimonios metidos en problemas? Porque no se han arrepentido de sus ideas, sentimientos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hijos, hijas no le obedecen a sus padres, no los honran? Porque aquí está el asunto arriba. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, ¿de dónde crees que brota? ¿Así nada más? No, de lo que ya está dentro de nosotros. Cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, todo brota dentro de nosotros. ¿Por qué crees que la mayoría de gente no se convierte a Dios ni se convertirá? Me duele decir eso último. No se va a convertir. Porque su razonamiento de ellos está tan arraigado que dicen, ¿ya para qué voy a tu iglesia? Donde yo voy soy salvo. Y por más que le dices de una de otra manera, ¿cómo es el camino al cielo? Dicen, eso es lo que dices tú, es lo que dicen en tu iglesia. Es más, tu pastor te tiene engañado, así no es. ¿Por qué cree? Porque nunca han abierto esta carta de amor que se llama Biblia. Nunca han abierto esta carta de amor. Nunca han pasado tiempo en ella. Nunca. Y así es imposible. Concluyo donde inicié. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Leo nuevamente la versión Palabra de Dios para Todos.
Por lo tanto, dice aquí el apóstol Pedro, a los que lo estaban escuchando, cambien su manera de pensar y de vivir. Y enseguida dice, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Por favor, que se quede esto en tu corazón, amado amigo, amiga iglesia. Solo el arrepentimiento nos encamina a Dios, o nos orienta a Dios, o nos guía a Dios. No hay otra cosa. Y ese arrepentimiento tiene que estar fundamentado en las Escrituras. No en lo que dice un predicador como tu servidor, por ejemplo. No, en lo que dice la Biblia. Por eso es que debes hacerte un buen hábito. Y después de ese buen hábito, un deleite estar escudriñando este hermoso libro. Aquí está todos los dichos de la boca de Dios. Si pasas tiempo en la Biblia, nadie te va a engañar. Para empezar, tu corazón. Acuérdate que nuestro corazón es ¿qué? Hasta te lo sabes de memoria. Perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿A cuánto nos ha engañado nuestro corazón? Podemos levantar hasta los pies, ¿no? Oremos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu amor, tu cuidado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Si gusta ponerse de pie o quedarse sentado, como usted guste. Pero sí me gustaría, por favor, que participara de esta oración. La oración es un medio que Dios nos dio. Oración es pedir, es rogar, es suplicar. Para que los que gusten estén de acuerdo, abramos nuestros labios y vayamos a Dios y le digamos: Señor, gracias por tu palabra. Pero también decirle: Señor, yo necesito pasar tiempo en tu palabra. Porque es tu palabra la que va a abrir mi entendimiento. Es tu palabra la que me va a dar el conocimiento exacto, primero de quién eres tú, Señor. Primero de quién eres tú. Yo no te puedo ver en ese trono alto y sublime si yo no estoy en tu palabra. Yo no puedo darme cuenta de tu santidad, de tu pureza, de tu rectitud. Yo no puedo darme cuenta de tu amor tan grande. Imposible que yo me dé cuenta si no escudriño tu palabra. Pero también, Señor, imposible es que yo entienda tu voluntad si no busco un lugar donde yo te exalte y te adore, o donde te adoren y te exalte. Es imposible, Señor. Podemos reconocer, amados, amadas, que en nosotros hay toda imposibilidad para conocer a Dios por nuestras fuerzas. Podrás decirle: Señor, es imposible que con mi mente natural caída y además muy limitada, yo te pueda conocer. No se puede, yo lo reconozco, y por eso me humillo delante de ti. Y te ruego, por favor, que me abras los ojos del entendimiento. Por favor. Tu Espíritu Santo está aquí. Tu Espíritu Santo está aquí. Por favor, Padre, derrama gracia sobre mí, para que por el Espíritu Santo yo te pueda ver como Isaías te vio, en ese trono alto y sublime. Así fue como Isaías se arrepintió. Así fue como Isaías reconoció que tú eres Dios. Así es como Isaías vino a ti y tú lo perdonaste, lo purificaste. Y así es como Isaías te sirvió a ti. No le sirvió al mundo, no se sirvió a sí mismo. No, él tomó el reto y dijo: heme aquí, envíame a mí. Señor, habla, Señor. Y gracias, 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 en el nombre de Jesús. Le invito a adorar a nuestro Señor. Me acerco ante tu altar, supremo Señor y Rey. Tu gloria me rodea y caigo rendido
para estar en pie ante tu majestad, con tu carbón encendido. Purifícame, Santo, Santo eres Señor, sentado en tu trono alto y sublime. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Gracias, Señor, porque indignos somos, Señor, para estar delante de ti, Señor, adorándote, Padre. Me acerco ante tu altar, Supremo Señor y Rey. Tu gloria me rodea.
tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Queremos ser esos hijos, Señor, que estemos dispuestos, Señor, dispuestas a hacer tu voluntad, Señor, a hacer tu propósito, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que nuestro corazón, Señor, arda de amor por ti, Señor. Arda, Señor, por servirte a ti, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Heme aquí, Señor. Nuestro corazón, Señor, está dispuesto a ti, Dios, a servirte y a glorificarte solo a ti, Señor. Dale un fuerte aplauso. Eres santo, Señor. Toda la tierra, Señor, está llena de tu gloria, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo servicio. Cualquier cosa, aquí estamos. Cualquier interesado también por servir, aquí estamos. Dios le bendiga. Nos vemos. Que tenga buena tarde. No se le olvide ir a votar. Hasta luego.